Vamos a hablar con Daniel Sapsay, constitucionalista. Acaba de escribir Daniel Sapsay y también está explicando en su canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, lo siguiente. La Corte ha dictado una sentencia que no valora el contexto ni tampoco las consecuencias de la misma. Lejos de detener el creciente proceso de destrucción institucional, operará como un factor adicional. No por casualidad el presidente la celebra como un éxito propio. Buen día, Daniel Sapsay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Luis? Un gusto hablar contigo otra vez. Igualmente. Daniel, bueno, vos hablás de creciente proceso de destrucción institucional. ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, vemos que prácticamente resulta insuperable. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Suprema no ha tomado una decisión propia de un tribunal que es el gran garante de la seguridad jurídica y de la integridad institucional del país, que sin lugar a dudas es un tribunal político en el sentido institucional de la palabra, y por lo tanto debía pronunciarse teniendo en cuenta sobre todo ese rol que le cabe en la Constitución y que además se lo ha dado desde el siglo XIX, cuando se autodenominaba el arca de las libertades públicas, el garante de del sistema republicano, entre otras denominaciones. Ha fallado en función de una consulta, lo ha hecho además de manera, a mi modo de ver, peligrosa, porque parece un fallo que ha sido armado para llegar a un determinado final, es decir, en gran parte darle satisfacción al gobierno, pero al mismo tiempo generar como una estación intermedia, que es esa necesidad de un concurso especial para llenar las vacantes, que si estos jueces se quedan, que yo creo que es lo que deberían hacer, seguro que se van a quedar por lo menos por 2 años más, porque es el mínimo que dura hoy un concurso para designación de un juez federal. Ahora, entonces vos, Daniel, ¿vos crees que aún con esta decisión de la Corte Suprema, estos jueces tienen por lo menos 2 años de mantenerse en su puesto? Que esto va, por lo menos durante 2 años se van a mantener. Mira, sí, porque inclusive la Corte, que es un fallo que parece más una clase que realmente un fallo destinado a dilucidar a fondo la cuestión, explica bien cuáles son los distintos pasos para designación de un juez. El primero es en el Consejo de la Magistratura, que es el más largo. No olvides que se debe llamar a concurso, que se deben designar jurados, que hay todo un proceso para impugnaciones, que después hay varios pasos según el reglamento del Consejo de la Magistratura. Eso lleva por lo menos 1 año, y digo siendo muy optimista, por lo menos. Y después el Consejo de la Magistratura por 2/3 debe seleccionar la terna y elevarla, para lo cual hace falta además en el seno del Consejo de los 2/3, que el gobierno no tiene los 2/3. Estamos hablando 8 de 13, no los tiene, con lo cual tiene que negociar necesariamente. Y después va al Ejecutivo, que el Ejecutivo decide sobre los 3 a quien elige, y por último al Senado. Mira, para que te hagas una idea, en la Cámara Federal, donde en realidad hay un solo miembro bien nombrado, después de lo que la Corte acaba de decir, que es el doctor Llorens, su designación llevó más de 7 años. Imagínate lo que fue excepcionalmente largo, pero bueno, habla a las claras de lo tortuosa que es precisamente la designación de un juez en Argentina, el modo como se ha politizado, y que por eso se dan los traslados. Los traslados no son por casualidad. No, entiendo. Son más que nada decisiones políticas, ¿no? Ahora, claro, son decisiones políticas, pero además es enorme las posibilidades de impugnaciones, los acercamientos, los cambios de gobierno. Entonces habrás visto qué es lo que pasa, los que se seleccionaron vuelven para atrás. A mí lamentable. A mí, vos sabés que yo ayer, yo lo dije ayer a la noche y lo repito hoy porque no tuve tiempo a hacerlo. Yo he leído los resúmenes por ejemplo, leí el resumen del dictamen de la mayoría, pero el texto completo tiene como 134 páginas. Sí, es sumamente largo, no sé por qué tanto. Generalmente uno escribe tanto cuando tiene que explicar lo que resulta difícil hacer, ¿no es cierto? Bueno, leí el resumen también de Carlos Rosenkrantz, más breve, pero bueno. Y leyendo esos resúmenes... Es contundente, dicho sea de paso, celebro el voto del doctor Rosenkrantz. Bueno, y leyendo esos resúmenes, Daniel, lo que yo, que no soy obviamente un especialista en la materia, lo que salta a la vista es que es contradictorio con el de las 2 acordadas de hace un par de años, ¿no?
totalmente contradictorio. Pero mira, en primer lugar, lo que la Corte está haciendo es decidir con alcance retroactivo. Porque ¿qué ocurre? Lo que se había decidido por entonces, cuando se dictó el decreto del Ejecutivo que decidió los traslados, luego de que se contaba con el número del Consejo de la Magistratura y hubo tal decisión, y luego de que se había, precisamente lo que vos recordás, consultado a la Corte Suprema, que en las acordadas dijo lo que ahora no dijo, ahora hace todo una enorme parrafada para explicar que cuando allí se hizo por vía acordada fue una decisión de superintendencia, de disciplina interna, pero no es lo mismo en el marco de un juicio donde lo que se discute es la eventual afectación de derechos subjetivos. Yo me pregunto, ¿y por qué no es lo mismo? Según el envase uno piensa de manera diferente. Eso es totalmente antojadizo y dogmático, a mi modo de ver, ¿no? Además se expide sobre algo que no le preguntan. Lo que le preguntan es si la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los concursos, lo que luego es objeto de la necesidad de un nuevo acuerdo por parte del Senado y por último de un decreto, si eso es constitucional o no, no como tienen que ser los traslados. Cualquier cosa lo podría hacer para adelante, pero ¿cómo lo decide para atrás? Al decidir para atrás está afectando seriamente dos principios fundamentales en materia de Estado de Derecho: el principio de inamovilidad de los jueces y el principio del juez natural de la causa. Y Daniel, además de la retroactividad de la ley. Fíjate todo lo que pone en crisis. Por supuesto que sí. Y en el tema del procurador, Daniel, de la insistencia de los senadores que siguen a Cristina de plantear un sistema de votación que no sea el de los 2/3, sino una mayoría no agravada. Mira, yo creo que sobre este tema hablamos en tu programa de televisión. En el siguiente sentido, todo lo que implique un procedimiento que aminore las exigencias para la designación de magistrado, es el titular de un poder creado con la reforma del 94 y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos humanos. Lo que implique menor exigencia es menor protección de los derechos humanos. Y acá es aplicable el principio que en varios tratados internacionales, pero particularmente en el Tratado de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que se llama de no regresividad. Es decir, cuando en materia de derechos humanos ha llegado a un cierto hecho en materia de protección de los mismos, ya no lo podés regresar, no lo podés bajar, no puede haber regresividad. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente, sí. Y es lo que ocurriría si apelan a esa situación en donde le acortan el plazo del mandato, incluso se habla de 4 años. Imagínate que si son 4 años, más allá de la mayoría, va a ser un funcionario más del Ejecutivo. 4 años es lo que coincide con el mandato del presidente de la Nación. ¿Para qué queremos entonces un procurador independiente? Es una violación abierta a la Constitución. Y finalmente, el 31 de octubre te pronunciaste sobre la decisión de la jueza Capuchetti de rechazar la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, pese a que Ollarvide había confesado que lo apretaron. ¿Te preocupa el fallo ese? Me preocupa muchísimo, porque fíjate que cuando de lo que se trata es de proteger al poder, la mirada de la justicia es terriblemente permisiva. Yo diría casi espantosamente permisiva, porque decide desechar pruebas fundamentales, como lo que hizo en su momento el mismo Ollarvide en ese juicio, donde desechó las pruebas contundentes de los contadores que hablaban precisamente de que se había cometido fraude, es decir, de que había enriquecimiento ilícito. Esas pruebas las sacó de lado muy rápido, sobreselló. Después dijo que lo apretaron. Y ahora la jueza, entre otras cosas que rechaza las declaraciones del propio juez. Sí, muy raro todo. Gracias, Daniel Sabsay. Como siempre, recomiendo insistentemente, porque vale la pena, que vean el canal de YouTube Daniel Alberto Sabsay, donde se van a encontrar con sus consideraciones en materia constitucional y sobre el asunto del sistema judicial en general. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vos, Luis, y ya voy a pedir nuevamente la grabación a producción, porque quiero subirlo a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias,